que ya con la luz que está llegando ahí ya no hace falta que invierta tanto el tablero, ¿no? Ahí, porque le entra un reflejo. Ahora sí. Entonces estamos hablando de leyes del mentalismo. Sí. Y el metafísica. Metafísica quiere decir meta, es superior. Sí, a la física. Están las leyes de la física, están los principios que están por encima de la física. Bueno. Recapitulando, hablamos de los ciclos y procesos. Sí, tres ámbitos de la existencia. Que en la primera clase, no sé si se acordarán que yo hacía una analogía con la energía oscura, la materia oscura y la materia bariónica. Sí, porque es que en realidad, no por el hecho de que algo carezca de propiedades atómicas que permitan que nosotros lo podamos ver, deja de tener su propia materia. Tiene algún tipo de materia o perispíritu que sería como un envoltorio corporal o una vestimenta. O sea, nosotros tenemos una vestimenta que sería el cuerpo de carne y piel. Entonces, dentro de su dimensión, cada estado de realidad pues tiene el propio, ¿no? El suyo. Ahí está eso. Entonces, ¿tiene energía qué? ¿Oscura? Sí, energía oscura, materia oscura y materia bariónica. Ahí hago la analogía. El éter, que es la energía original de la fuente, ¿sí? Esto es lo que se podría definir como verdadero concepto de espíritu. Porque la palabra espíritu puede significar tantas cosas. Después psique, que es la palabra que los griegos usaban para referirse al alma, pero mejor asociarlo con el concepto de mente. ¿Okay? Y después corpóreo o de esta materia. Bien, entonces el uno influye sobre el siguiente, una ley sobre la otra. Ahora, comentábamos también entonces sobre los pensamientos, las emociones y las creencias, cómo operan, ¿no? Desde el estado mental, ¿sí? Hacia el corpóreo, emociones, pensamientos y creencias. ¿Qué tiene esto? ¿Por qué opera de esta manera? Bueno, hay tres motores de energía fundamentales en nuestro ser, ¿sí? Que se canalizan desde 7 fuentes de energía. Sí. 7 puntos de energéticos de chakra. Exacto. Entonces, estos puntos de energía son ascendentes. Suben y refluyen. Entonces, llegan hasta aquí y salen y vuelven a entrar. Entonces, se interconectan con 3 fuentes exteriores que van hacia la parte corporal, que es el campo biomagnético del cerebro, el campo biomagnético del corazón y el campo bariónico del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque es por la ley, es como la ley de Ampere, ¿sí? La ley de amperios. Entonces tenemos aquí una carga positiva y aquí una negativa y permitimos que haya una fluctuación de energía. Entonces la energía va a pasar aquí, abre un campo y vuelve a entrar. Abre un campo y vuelve a entrar. Entonces va a generar aquí una especie de radio, sí, una especie de campo, se llama toroidal, sí, el campo toroidal, que es como una especie de manzana, genera ese campo. Entonces, como nosotros tenemos 3 fuentes de energía que vienen desde la fuente central de los 7 chakras, entonces se produce una energía de fluctuación, la del cerebro, la del corazón y la de la parte de los meridianos, periférica me refiero. ¿Qué es por qué? Porque como bombea constantemente el corazón, bombea, entonces produce una fluctuación. Igual el cuerpo está constantemente bombeando, entonces produce una pequeña fluctuación, un pequeño campo, pero el campo es muy pequeño. El del cerebro
por causa de nuestros pensamientos, ¿lo ves? Estamos generando un estado magnético, esto es un campo magnético, ¿sí? Sin embargo, si vemos el del corazón, es muchísimo más fuerte. El del corazón es muchísimo más fuerte. Bombea y crea un campo de aproximadamente 9 metros. Eso quiere decir que una persona que esté en tu campo magnético puede verse afectada por tu magnetismo de energía. Si tú estás generando un campo u otro. Ahora es una persona triste y le puede pegar la Claro, claro. Entonces, según el estado de la energía, ¿sí? De lo que ya se llaman esfera o en el sánscrito chakra, ¿sí? Según el campo de energía, se produce una combinación entre el estado emocional y el campo de energía, que produce lo que se llama una... se me fue el nombre. Bueno, es un radio de campo vibracional de energía, muy pequeño. Para nosotros es como una especie de prisma a través del cual nosotros vemos un color u otro. Entonces, por lo regular uno ve 7 colores. Por eso también de la luz se abre en el espectro de lo que sería un arco iris, ¿sí? Que no tiene nada que ver con los gays, ¿sí? Es un campo. Entonces, se abre y fluye. Ahora, ¿qué ocurre? Dependiendo del estado emocional, si uno tuviese una especie de sensor para medir la radiofrecuencia o la frecuencia de onda baja, podría verlo como un color. Entonces, ese campo de energía emitiría un color. Eso se le llama aura. ¿Sí? Generalmente el aura de las personas es como rojizo. Depende de su estado emocional. Pero también depende de su tipología almática. ¿Por qué? Porque es como tu personalidad. Entonces tu personalidad puede ser un campo más difuminado, menos difuminado, más concentrado, puede tener más contraste, ¿sí? Puede también verse como que está más difuminado hacia el exterior, más concentrado hacia el interior, o más, ¿cómo se dice? Más igualado, ¿sí? Y entonces eso se llama aura, que viene de una lengua también antigua, que es el aura, el espíritu, como se decía en lengua persa, ¿sí? El aura, el espíritu. Entonces ese tiene un color. ¿A dónde voy con esto? Lo más importante es entender que la influencia de nuestras emociones es la que va a generar la mayor irradiación de ese campo hacia el exterior de nosotros. Por lo que uno puede generar más influencia en personas que están alrededor de uno sin decir una sola palabra, solamente sentado, concentrando la energía de su estado emocional. Tus pensamientos van a generar una influencia, eso es fundamental, pero la de tu emoción va a generar un campo mucho más fuerte. De ahí que uno a veces pasa al lado de alguien y dice, esta persona me inspira un montón de negatividad. O te le acercas a alguien y te inspira un montón de paz y buen rollo y armonía. ¿Por qué? Porque su campo vibracional, o lo que llamamos campo áurico, está generando una proyección vibracional muy positiva. Es el estado emocional en el que la persona se encuentra. Entonces ahí está este aspecto tan importante de la emoción, el pensamiento y demás. Tiene que ver con el campo de energía. Ahora, ¿cómo hace uno para poder gestionar estos 3 ámbitos que producen el sistema magnético de las cosas que atraemos o que repelemos? Gestionar los pensamientos es cosa compleja, porque pasan como 40.000 pensamientos por minuto por la cabeza. Lo idóneo es ir uno, como decía en la otra clase, a la parte subconsciente e introducir una nueva información. ¿Sí? Como el ejemplo de siempre, el ejemplo clásico de un recipiente que tú tienes lleno hasta arriba. ¿Cómo haces para sacarlo? Si lo riegas todo, si sacas todo, te quedas vacío. Entonces tienes que introducir una nueva información para que la que no sirve se empiece a desbordar. Y lentamente la nueva información va tomando más campo, va limpiando, aunque haya mucho, ¿cómo se dice? Saturación. Sí. Turbio, al principio se va un poco turbio hasta que se termina cristalizando, si fuese agua, y lo vas limpiando. ¿Sí? En un ejemplo uno puede decir que tú tienes, por ejemplo, un demonio, pero tú lo sacas, ¿no? Lo echas fuera, la casa se queda limpia. Puede venir cualquier otro y entra. Por lo que lo que tienes que hacer es rellenarlo de algo positivo. ¿Sí? Con la palabra que Jesús mencionó en alguna ocasión. Esta persona tiene un demonio, lo echan, él va dando vueltas por ahí por sitios secos, cuando ve que no encuentra nada,
agarra otros demonios, encuentra la casa vacía y la toma, y el estado del hombre viene a ser peor que el estado postrero viene a ser peor que el anterior, ¿no? Entonces es lo mismo aquí en el ámbito del conocimiento. Una vez dice, no, voy a sacar todas estas cosas que tengo en la cabeza. Pero ¿cómo? Simplemente no puedes descreer de las cosas sin más. Tienes que introducir una información que sustituya. Eso es lo que se llama puentear una creencia. ¿Sí? Necesitas hacer un puente, como hizo la Iglesia Católica con el sincretismo. Tienes una creencia en 12 dioses del Olimpo, pues yo te meto 12 apóstoles. Entonces creas una sustitución, no dejas un hueco. Porque si te dejas un hueco, en algún momento la necesidad, otra vez, va a que busques algún sustituto o no tienes nada de lo cual partir. Entonces, esta es la importancia de que el sistema de pensamiento tiene mucho que ver con la influencia que hay en el subconsciente. ¿Sí? Y lo mismo con las creencias. Las creencias están basadas en la información contextual y los datos que uno ha ido recibiendo a lo largo de tu vida. ¿Sí? A lo largo de la vida. Ahora, las emociones no parten de eso, no tienen nada que ver con el conocimiento. Las emociones son una cuestión meramente circunstancial. ¿Sí? Te puede agarrar por sorpresa y te pegan un sobresalto y de nada sirve que te hayan enseñado sobre esto o lo otro. Te agarran por sorpresa. Te pones de mal genio por una circunstancia. Te da melancolía por determinada cosa. Te da dolor. Si te das un golpe contra la pared, da igual tu conocimiento, te dolió. Entonces la emoción, ¿cómo se gestiona? Con la fisiología. ¿Sí? La fisiología es tu expresión facial, tu posición corporal, los movimientos que haces. Si se fijan, a veces uno está como que se va a quedar congelado de los nervios o del estrés o de la tensión, te dicen cuenta hasta 3. Entonces, focaliza tu mente, cambia de posición, levántate, ponte a hacer ejercicio. O sea que el movimiento, el cambio en la fisiología, el cambio en el ciclo de las cosas que están haciendo, ayuda a gestionar la emoción. Sí, y además uno se acostumbra, puede cambiar de un estado emocional al otro, y el estado emocional es el que más energía tiene. De ahí que la vida de las personas que son más energéticas es distinto a las personas que son más calmadas, que son más como el oso hormiguero que va ahí despacito, o el perezoso que se está agarrando el árbol. ¿Sí? Entonces es distinto por la cantidad de energía que está constantemente proyectando. Juega con la fisiología del rostro. ¿Sí? Porque la fisiología del rostro también tiene mucho que ver. Cambia tu campo y también cambia cómo la mente del otro te está mirando, una sonrisa. ¿Sí? Las bromas que haces uno con los chistes, el estado de ánimo, el salir a correr, el mover el cuerpo, todo ese tipo de cosas, toda la fisiología tiene bastante que ver con la manera en la que uno consigue mantener el sistema emocional en un estado áurico bastante elevado. Y con el conocimiento consigue gestionar mejor el sistema de creencias, el sistema de los pensamientos. ¿Sí? Con los pensamientos igual te llegan a la cabeza, pero los pensamientos van a ser como el acervo de lo que hay según tus creencias, qué es lo que piensas, qué es lo que no. ¿Sí? Ahora, hay cuestiones que tienen que ver con las creencias. 4 aspectos muy importantes que tienen que ver con las creencias. Tiene que ver el estado mental. Y cuando digo creencias, estoy incluyendo aquí el sistema de los pensamientos. Nuestras evaluaciones. Nuestra jerarquía de valores. Y nuestras convicciones. ¿Sí? Cuando digo convicciones puede ser desde algo que para ti es una certeza, o como simplemente es una cuestión, una creencia que tienes sobre algo. Tú crees que esto es así, crees que lo otro. Te han inculcado una idea sobre una cuestión cosmogónica, o existencial, o teológica. Todas esas cuestiones van desde las ideas de lo que son pensamientos como lo que serían ideas, ¿sí? Hasta lo que son convicciones, o lo que para ti es una certeza absoluta. ¿Sí? A más sea la convicción, más difícil es de romper el paradigma. ¿Sí? Cuando tú estás cada vez más convencido de algo, es difícil, porque si ese convencimiento está basado en algo, no tanto que sea verdad o que sea mentira, eso a la mente no entiende si algo es verdad o mentira, entiende a través del sistema de energía.
Entonces, si tú tienes una certeza sobre algo que va en contra de los principios de la realidad del universo, vas a tener un conflicto, ¿sí? Y puedes tener bastantes problemas. Una creencia puede ser justamente lo opuesto a lo que a uno le puede beneficiar. Por eso es que las religiones pueden ser tanto una ayuda emocional como para una persona, como puede ser lo que más les vaya a atar. Es un arma de doble filo, ¿sí? Tener mucho cuidado con las creencias. Por eso Jesús también en un texto él decía, cosa delicada es para los seres, para las personas, sus creencias. Las creencias, las falsas doctrinas y todo eso, porque ahí está atrapado una cantidad de cosas tan grandes que te puede limitar y puede dañar toda tu vida un sistema de creencias. Por ejemplo, el sistema de creencias típico de la mentalidad de pobreza, ¿sí? O la mentalidad de escasez. Y es uno de los principios más complejos que hay para desamarrar de la mente, y la que está más alejada de los principios de cómo es el enfoque del reino de los cielos. Irónicamente. Por lo contrario al sistema de trabajo del Espíritu Santo es la mentalidad de escasez y la mentalidad de pobreza. Porque está arraigada directamente con el sistema de pensamiento del ego. Entonces fíjate, y es simplemente una creencia, pero a tal grado llega la creencia que va a influir en las creencias y en los pensamientos para mantener a una persona estructurada en un estilo de vida, en unos hábitos. Y ahí ya lo deja. Entonces, ¿cuál es nuestro estado mental? Las cosas que hay en nuestra cabeza. Y ahí están. Las ideas que nos han inculcado, las convicciones, o sea, en general, nuestro estado mental, cómo se encuentra, si somos personas balanceadas, si somos personas que tenemos autocontrol, si somos, o sea, dependiendo de eso, ¿sí? Se va a gestionar el aspecto de las creencias y de los pensamientos, ¿sí? E incluso nuestras emociones. Todo este sistema de la energía de nuestro ser va a estar determinado, o sea, un determinante es, ¿sí? Nuestro estado mental, cómo nosotros equilibramos nuestro propio ser. Otra cuestión es las evaluaciones que tenemos sobre la vida, lo que incluso podríamos llamar como juicios que podemos emitir. Emitimos juicios sobre las cosas, ¿sí? Y en realidad lo que estamos es reivindicando nuestras propias creencias sobre determinada cuestión. No deberíamos juzgar, y como nuestro subconsciente sabe que no deberíamos juzgar, pues estamos reflejando nuestras cosas delante de nosotros mismos, porque es como si estuviésemos viéndonos a nosotros mismos. Bien, ahora voy con ese punto. Entonces, las evaluaciones que hacemos sobre las cosas son también una parte fundamental de lo que hay en nuestra cabeza. Si nosotros decimos que esto es bueno o si esto es malo, ¿sí? Las preguntas que nos hacemos, ¿por qué esto, por qué lo otro? Toda esa estructura existencial de razonamientos, de pensamientos, todo eso es nuestro sistema de evaluaciones. ¿Cómo evaluamos la vida? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la analizamos? Yo tengo una apreciación. O sea que yo soy así podría ser un peligro, un arma de doble filo también. O sea, viendo el cuerpo como un templo, es decir, con esa neta convicción, yo soy así podría ser una limitante para que a ese templo no le quepa más un ladrillo ni un piso sobre él. O sea, es como limitar la identidad y decir, como yo estoy acostumbrado a verme de esta y de otra manera y yo me muevo así y yo soy feliz de esta manera, hasta ahí llego. Entonces es como un arma de doble filo también. Uno dice, es que yo soy así. Exacto. Es que yo soy así. Tú mismo te estás limitando al no deseo de evolucionar. Y yo soy así también en ego, ¿no? ¿Sí? Yo soy lo que soy, o sea, no tengo interés en evolucionar. En vez de decir, voy a tratar de ser la mejor versión de mí mismo. Mira que hay un juego de palabras que una vez alguien usaba. Cuando uno dice, no, ya lo sé. Tal cosa, no, ya lo sé. No sé qué, no, ya lo sé. You lose. Eres un perdedor en inglés. Yo lo sé. You lose. Eres un perdedor. Es la mentalidad del perdedor, que se cree que se las sabe todas. ¿Sí? Puedes tener un dato, pero decir ya lo sé, lo que está diciendo el ego es no me digas nada, que yo ya lo sé todo. ¿Sí? Es eso. El no deseo de evolucionar. Después está la otra cuestión que está relacionada a los tres ámbitos, ¿no? Con los pensamientos, creencias, con este vínculo. La jerarquía de valores. ¿Sí? ¿Cuál es la jerarquía de valores que uno tiene sobre la vida? Esto es mejor que aquello, esto es bueno y esto es malo, con esto me identifico, con aquello no me identifico. Entonces tienes como una jerarquía. Estas son importantes, estas no. Estos son mis principios, estos no, porque ahí también está otra cuestión de los principios, según tus creencias. Tú dices, estos son mis principios, yo de aquí no paso, estos son mis límites, estos son mis limitaciones, esto es hasta donde yo quiero aprender. Pues listo. O sea, ¿te das cuenta?
que al final es uno mismo el que se pone las trabas. Puedes conseguir X cosas, pero dices, no, yo ahí no llego. No, yo solamente manejo este idioma. No, yo de esta ciudad no me muevo. No, yo de esta relación no cambio. No, yo este tipo de cosas. Entonces al final lo ves yo. ¿Quién es el que está respondiendo? El ego está diciendo, no me cambies mi estatus. No me saques de mi, ¿cómo se dice? En estado de confort. De mi estado de confort. No me saques de mi estado de confort. Es lo mismo que la persona que se queda en el mismo nivel de la escuela en primero y dice, no, esto soy yo. Yo soy yo en primer grado. Y pasan 5 o 10 años y él dice, yo soy yo en primer grado. Ah, listo, pues ahí está. Eso es lo que él quiere, es lo que él está buscando. Algunos alumnos no han terminado primer grado y ya lo suben a tercero o a segundo. Porque dicen, no, es que aquí no hace nada. Él tiene que ir a otro nivel, ¿sí? Y hay estudiantes que los llegan a pasar varios grados. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo no soy esto, yo estoy a otro nivel. La jerarquía de nuestros valores es lo que también va a determinar. Cuando uno analiza su estado mental, analiza sus evaluaciones, las evaluaciones que hace respecto a las cosas, ¿cuál es su jerarquía de valores? ¿Sí? Empieza a encontrar todo el análisis de que la estructura de pensamientos y creencias, así como las convicciones que tenemos, son las que son determinantes a la hora de cómo el subconsciente va a marcar las pautas sobre nuestras convicciones. Porque todo esto en conjunto, ¿sí? Todo esto en conjunto es lo que determina la capacidad de que las cosas ocurran. Como decía, está directamente relacionado con la mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez es lo opuesto A la fe. a la fe. Lo opuesto. Porque la mentalidad de escasez es la suma del estado mental que tiene que ver también con la emoción, que es el condicionante de las emociones. Las evaluaciones, la jerarquía de valores y las convicciones, que son las creencias y pensamientos estructurados en la mente, en el subconsciente. ¿Sí? Y ellos son los que, si están supeditados a toda una suma de concepciones y paradigmas aceptados en nuestra sociedad, por lo que me enseñaron los profesores, la televisión, mis padres, la pareja, etc., te das cuenta de que esa estructura está basada en la mentalidad de escasez, en la mentalidad limitadora, que es, esto no es posible. No estés soñando con eso, que eso no se puede lograr. No, yo hasta ahí llego. O sea, uno mismo es el que se sugestiona repitiendo y escuchando y creyéndose lo que le repiten, a tal grado que las cosas que realmente deberían ocurrir no ocurren porque uno es el que se pone a sí mismo el bozal. Uno es el que a sí mismo se pone el freno, se limita a poder considerar lo que realmente es. Si uno desarmase todo esto y piensa como un niño, entonces de él es el reino de los cielos. Es decir, los milagros, cosas que rompen las estructuras del tiempo, pero solo pueden ocurrir cuando la mente es capaz de desarmar todas las cosas que le han inculcado. O sea que la cosa más complicada para el ser humano es justamente deshacer el camino de todo lo que le han inculcado. Es rehacer todas sus creencias, rehacer todas las ideas que le metieron en la cabeza y empezar a rearmarlo todo, para que a través de ahí inyecte con una buena fisiología la energía adecuada para magnetizar lo que en realidad está conectado con la fe. Una otra apreciación, o sea que un atentado contra el libre albedrío también sería decir sobre otro, él es así. Uno de alguna manera también estaría influyendo en eso que le llaman espejo, en lo que empezaste diciendo hace rato sobre ese paradigma del Claro, en este caso uno puede decir yo soy así en el sentido, por ejemplo, cuando se trata de algo que tiene que ver con las virtudes, ¿sí? Cuando uno, a lo mejor te están diciendo algo que va en contra de tu integridad, pero sin embargo tú no lo dices desde el ego, sino que dices desde la convicción, de la conciencia de las virtudes que tienes. Entonces tú sabes que tienes una gran virtud y alguien te dice, es que ella tú dices, no, esta es una virtud que yo tengo. Pero para llegar a ese nivel es muy distinto de cuando lo estás diciendo en defensa del ego. No, yo soy así, en plan, no te metas conmigo. Distinto es cuando dices, no, ¿por qué tratas de atacar mi integridad si eso es una virtud buena que tengo? No te das cuenta que eso es algo positivo que yo tengo como persona. Pero rara vez uno llega a tener el balance adecuado donde el amor propio no tiene nada que ver con el ego, sino que sabes quién eres como individuo. Ahí es donde reformulo la apreciación. O sea, ahí es donde tal vez uno como individuo atentaría contra el libre albedrío del otro al decirle, usted es así o él es así.
¿Pero que como un señalamiento o como resaltar su virtud? No, como, Resaltar algo malo. no, simplemente, o sea, ¿cómo lo explico? Como una limitante. O sea, Ah, exacto, sí, sí. exacto, como, es como decir, es que yo tengo toda mi estructura personal como individuo y dentro de esas limitaciones es que yo podría decir, es que él es así, ¿me hago entender? Entonces, exacto, de qué manera todo el magnetismo y todo este juego químico y toda esta metafísica pues, de la estructura individual, ahí atenta contra el individuo. Cuando uno, dentro de sus limitaciones y dentro de sus máximas de experiencia como individuo, le dice al otro, él es así. Entonces, ahí es donde podríamos encajar lo que empezaste hablando sobre el espejo. Podríamos utilizar eso como... Sí, sí, claro. Puedes decir sobre alguien, por ejemplo, estamos hablando de una tercera persona. Entonces puede uno de de estos que están en el diálogo decir algo sobre él que es, digamos, negativo. Y tú puedes decir, él es así. Pero depende en qué contexto o con qué intención, cuál es la intencionalidad de decir, es así, En broma, este tipo es una pérdida, no hay nada que hacer con él. Pues como, pero es así, ¿para qué tratas de cambiarle? Entonces, que él es así, falta algo más ahí, un componente. Él es así en el sentido de que él es lo que refleja, porque nosotros nos tiene que estar molestando lo que él es. Entonces, él es así, hay que ver qué es realmente lo que, en qué enfoque, igual que cuando dices a la inversa, dicen algo sobre ti, dice yo soy así, pero ¿qué es lo que estás diciendo aquí? Que yo soy así en el sentido de que yo no voy a cambiar, o yo soy así en el sentido de que yo me identifico con esa virtud, ¿por qué tratas de cambiarme? Si yo me siento orgulloso de eso, que es bonito es en mí. una dualidad del Entonces, yo. claro, por eso el yo tiene cuatro ámbitos. Un ámbito del ego es realmente, pero un ámbito del yo es realmente este concepto de separación. Pero otro de los ámbitos, por ejemplo, es el hecho de que el yo es algo positivo. Es el hecho de que yo me amo a mí mismo porque yo reconozco que soy luz. O sea, aquí es donde está la cuestión de cómo evalúas cuatro de los tipos del yo que hay dentro de uno. Cuando uno es de separación, los otros tres son ámbitos de la personalidad. Bien, voy a borrar aquí. Leopold ya escribió. Yes. Listo. Yo también podía abordar esa temática del yo. Lo que pasa es que tengo muchos apuntes que no me traje, los dejé en España. Muchos de los temas para dar clase, no los traje. Los tenía estructurados. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, sí, a ver cómo era, ya me perdí. Bueno, bueno, era algo así, ya me... Es una guerra de triángulos ahí. No salió nada bien. Sí, salió fatal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora sí. Es aquí, aquí, aquí. Perdón, aquí, aquí. Sí, a ver cómo era. Sí, estoy liando yo solo. Ah, no sé si era así, 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 así. Ah, ahora sí. Vale. Entonces, esto se llama heptagrama. Las leyes que están, o sea, hay tres misivas básicas o hay tres parámetros básicos a través de los cuales se empujan todos los mecanismos que se están desarrollando en el universo. O sea, hay tres leyes de los principios de movimiento, de acción y de reacción. El primero es del que hemos estado hablando, que es mental. ¿Sí? Cuando digo mentalismo no tiene nada que ver con lo que a nivel de la sociedad se habla de mentalismo, porque ya hablamos de una cuestión que tiene que ver con el ilusionismo y cosas así. No, la palabra mentalismo se puede confundir, por eso yo pongo mentalismo metafísica, ¿sí? Para no confundirlo con el otro tipo de concepto que también se le llama mentalismo. ¿Sí? Otro principio se llama correspondencia y no tiene nada que ver con mandar cartas. Causa y efecto. ¿Sí? Polaridad. Generación.
ritmo, nada que ver con el baile, y vibración. Aquí se engloban, ¿sí?, los mecanismos a través de los cuales la mente, ¿sí?, opera. A través de estos, de aquí surgen todos los enramados de los principios de mecánica que hemos estado hablando. Por ejemplo, ya hablé antes del mentalismo. Si lo ven, el mentalismo tiene sus vertientes a través de las que se abren por medio de las cuestiones magnéticas. Pero las cuestiones magnéticas también están relacionadas aquí. La polaridad tiene que ver con una cuestión magnética, la vibración con una cuestión magnética y el ritmo con una cuestión magnética. Aquí lo estamos viendo, el magnetismo opera. Cualquiera de estas cuestiones que nosotros queramos traer va a estar introducido dentro de estas 7 mecánicas. O sea, como que una depende de la otra y se entrelazan. Sí. Como dijo la reina, hombre con hombre, mujer con mujer y viceversa. Y viceversa. No, fíjate qué chistoso. La palabra generación, que viene de generar o de género, dicen, por ejemplo, la sociedad dice, no, ideología de género, que puede ser cualquier tipo de interés sexual. Pero la palabra género en sí quiere decir generar, la capacidad de reproducción y de producción. Entonces, ¿cómo van a generar 2 hombres o 2 mujeres? La palabra género y que ya le pegaron una bofetada al diccionario porque ahí no explica para nada. Generan caca. Claro, como ideología de género, ya le pegaste una bofetada al diccionario. Bien, correspondencia, ¿qué es? Tenemos aquí una pirámide y otra pirámide. ¿Sí? Una representa los elementos hacia abajo, como es agua y tierra. Otro representa los elementos hacia arriba, que es fuego y aire. ¿Sí? Los que son superiores, los que son inferiores, igual lo vemos en el cuerpo humano. ¿Sí? Tenemos los elementos superiores y los elementos inferiores. Estos conectan con el suelo, ¿sí?, agua, tierra, y otros conectan con el cielo, aire y fuego. ¿Lo ve? Aire, las manos, fuego, cabeza, los pies, ¿sí?, agua y tierra. ¿Fuego, aire son superiores? Fuego y aire son los superiores, que conectan con el cielo, hacia arriba, y agua y tierra que conectan abajo. Esto es padre y esto es madre. Entonces, si uno coge la correspondencia, también puede definir aquí, por ejemplo, cielo, y aquí decir tierra, ¿sí? Que no me refiero al elemento tierra, sino a lo superior y lo inferior. Tierra también puede ser si lo relacionamos con el planeta Tierra. Agua y tierra, en el planeta Tierra, subimos y encontramos el aire atmosférico y el fuego hacia el sol. O sea, lo elevado, trascendente, relacionado con el Padre, lo hacia abajo que conecta con la materia, que es la madre, ¿sí? Aquí no hay malo ni bueno, ¿sí? Lo invisible, lo visible. Ahí está los 2 conceptos de la polaridad, ¿no ve? De la polaridad, todo tiene un extremo. Entonces, coge los 2 ámbitos y encuentras que allá donde hay un concepto superior, también hay uno inferior. Así que, como es arriba, es abajo. Coges aquí y creas un reflejo de alguna cosa, en este caso un círculo. Vas a encontrar que inmediatamente hay un espejo, ¿sí?, que va a reflejar lo que hay abajo. Por eso, si tú combinas estos dos, exacto. Si tú combinas estos dos, te da la estrella de David, se entrecruzan. Y dicen, todo lo que es arriba es abajo, representa la estrella de David, ¿sí? O al hombre, a veces es la estrella del hombre, o el número 6. Entonces, ¿qué nos está enseñando la estrella de David? Que hay una correspondencia. Todo lo que uno ve en el mundo es un reflejo ilusorio de lo que existe en el mundo etérico. ¿Sí? Lo que se da en el mundo etérico se plasma en el mundo psíquico y el mundo psíquico en el físico. Entonces, uno puede hacer analogías con cualquier cosa como ya hacían los antiguos en la naturaleza. Veías un puma, analizabas las características del puma y encontrabas que había un ámbito espiritual o metafísico en el significado del puma. O sea que lo metafísico representa algo en lo físico, y lo físico, cuando lo ves, sabes que hay algo en lo metafísico. O sea que nunca van a estar separados lo espiritual de lo material, siempre hay una analogía. Por eso los antiguos entendían el cielo si no había estado en el cielo, porque entendían a la madre. Si conoces a la madre, conoces al padre. Y si conoces al padre, cuando llegues donde la madre, lo vas a saber todo sobre la madre. Y dirán, pero si tú no sabes nada de esto, porque ya conociste todo sobre el padre, porque conociste todo sobre la fuente. Y así lo uno es reflejo de lo otro. De la misma manera a nivel de la sociedad. Cuando tú ves a alguien delante tuyo, está haciendo un reflejo de la correspondencia, ¿sí? Hay una correspondencia. Si estás viendo una cosa aquí, él está haciendo un reflejo tuyo, pero está haciendo un reflejo
en otro ámbito. Hay dos ámbitos del reflejo. Voy a borrar aquí. Hay dos ámbitos del reflejo. Pero eso ahora no lo puedo abordar en la clase porque no me va a dar tiempo. Dos ámbitos del reflejo. Un reflejo es luz y al otro se le llama oscuridad. ¿Sí? Esto es tu reflejo, que lo puedes ver, y esta es tu sombra. ¿Sí? En lengua antigua egipcia le llamaban el ren. ¿Sí? Pero no es la sombra en el sentido de que tú eres bueno y malo al mismo tiempo, no. Sino que hay una parte donde lo que tú estás viendo hacia afuera, observas en muchos aspectos la luz de ti mismo en un reflejo de las otras personas. Y en otros ves las sombras de ti mismo. Pero esa sombra no tiene nada que ver con el hecho de que tú tienes una personalidad y resulta que la otra persona tiene otra personalidad. Y eso es que no nos parecemos, que no tiene por qué parecerse. ¿Sí? Solamente observa que tú naciste en determinado momento del año, la otra persona nació en otro momento del año, entonces no se pueden parecer. Porque la energía que estaban recibiendo de determinadas estrellas en ese momento influyó en vuestro carácter de una manera y el de otra, entonces no se van a parecer. No le dicen gemelos. Y aún así, Nació porque primero. hay diferentes conjunciones. Tú observas, dices, tú naces, por ejemplo, en febrero, a mediados de febrero. La luna está en cierta posición, ¿sí? Determinado ángulo de la posición de la luna. Y hay que ver también en qué año. No va a ser el mismo año. La posición del sol no va a ser la misma de un año al otro. Varían, si lo ves. Va haciendo, por la precisión de los equinoccios, va cambiando. Entonces la luz que recibes en el momento de dar a luz, que la madre da a luz, o en el momento que te conciben a ti, la energía que está llegando del cosmos hacia ti está influyendo en tu carácter. Entonces tú no puedes decir que otra persona es igual a ti. Entonces, es un reflejo de ti. Claro, es un reflejo de ti. Pero es un reflejo dentro solamente de dos variables. O las virtudes o las cosas que no te gustan. Así que todo lo que tú vas a ver es una correspondencia de ti mismo, pero con las difusiones de la proyección. De la misma manera que tú dices, yo tengo aquí una linterna, ¿sí? Y está proyectando luz. ¿Sí? Esa es la fuente. Pre-marihuana. Pero pasa, pero pasa por aquí y ahí resulta que hay un prisma. Entonces a partir de ahí cuando se vaya a abrir la luz, se va a abrir en varios colores. ¿Cuál de esos colores te tocó? La aleatoriedad. Si es que se puede hablar de aleatoriedad. Hay una especie de aleatoriedad, o sea, el universo es 50% aleatorio y 50% mecánico. Entonces hay una mezcla de aleatoriedad con no aleatoriedad. En consecuencia, tú te vas a encontrar una persona que es reflejo de ti, pero a través del prisma del mundo. Que el mundo es el que crea, del concepto mental, crea un holograma con diferentes formas. Entonces tú te vas a ver a ti mismo reflejado en otra persona y esa persona va a reflejar alguno de esos colores que puede ser el temperamento de alguna de sus personalidades en algún momento de la continuidad espacio-tiempo que él nació. Entonces él va a ser Escorpio, tú eres Sagitario. Entonces van a tener personalidades distintas. Tú según qué ascendente, qué descendente, en qué momento en el que estaba la conjunción del Sol, de la Luna, todas esas cosas. Entonces vas a ver algo distinto porque esos son fenómenos de la proyección, del holograma. Así que siempre vas a encontrar algo o alguien delante tuyo que es un reflejo de ti mismo, pero no lo vas a ver igual. Porque el propio cuerpo, si lo ves, no se parece a ti, porque es un holograma. Si te fueses a la fuente, solo verías que los dos son idénticos. Pero él no se parece a ti ni tú a él, sino que todos se parecen a la fuente. La apariencia que tenemos simplemente la forma dentro del holograma, porque se crean un montón de algoritmos. Tú eres originalmente luz, pero al pasar por el prisma se crea un montón de difusiones y se crea un patrón aleatorio mecánico que produce una forma. Entonces tú eres de una manera y tu cuerpo es de una manera. Y que vives con determinados paradigmas en tu existencia y otra persona de forma distinta, pero todo viene de la misma fuente. Entonces vas a ver un espejo pero con ciertas variables. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la correspondencia en todo sentido. Lo que es arriba es abajo, lo que nosotros veamos de algo, si quiere decir que tiene su origen en algún lugar. Y si pensamos en el origen, ya podemos evaluar el significado de las cosas. Lo mismo en la vida. Tenemos que durante el tiempo de vigilia, ¿sí? Ocurren fenómenos. Si tú analizas esos fenómenos, sabes qué hay en tu mente. En la noche estás dormido, también hay otros fenómenos. Si los analizas, que son los sueños, te das cuenta de qué hay en tu mente. O sea, si no analizas tu mente de forma consciente, la puedes descubrir a través de las cosas que te ocurren alrededor. Una paloma que te hace caca al lado. Una culebra que te encontraste por ahí. Un robo que hubo justo a 3 metros tuyos. Si entiendes el significado de la mecánica, de lo que la mente está proyectando ahí, entiendes tu mente.
Es como si todo fuese una especie de programa digital que tu mente está creando, pero lo está creando sin que tú lo sepas conscientemente. Bien. Otra mecánica a la que siempre hablamos, causa-efecto. ¿Sí? Todo tiene una compensación. También se le llama principio de la compensación. ¿Sí? Todo se tiene que compensar, todo se tiene que equilibrar. ¿Sí? El equilibrio. Esto lo podemos llamar, según la mística judía, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que también se le llama Torah. ¿Sí? Todas las cosas deben ser balanceadas o equilibradas. Eso es lo que se ha interpretado equivocadamente como palabra juicio, que no es el juicio condenatorio, sino es todo se debe compensar y por consiguiente si tiras más en una dirección se tiene que compensar en la otra dirección, si no te caes. Tiene que balancearse, el universo tiende a balancearse. Y aquí está el elemento ritmo. Todo tiene un ritmo, todo tiene una continuidad. Si empujas en una dirección, ¿sí?, un peso de 5 kilos, entonces va a tender a dar una vuelta para compensar y llegar al otro lado y que tire otra vez 5 kilos. Entonces vemos las leyes, por ejemplo, de la ley de las órbitas, la ley centrífuga y la ley de la gravedad, cómo están interactuando. El átomo igual, el átomo está jugando una fuerza de contracción con una fuerza de repulsión. Están combinándose los dos porque hay un ritmo. Si no hubiese ritmo, simplemente o colapsan o se disipan. ¿Sí? Tenemos después que eso sigue el mismo principio de polaridad. Todo tiene dos opuestos de una misma cosa. Cuando le decían a Einstein, existe el frío, dice no existe el frío, es la ausencia de calor, porque es una misma cosa. Aquí estamos hablando de una carga de energía, ¿sí? Vibración, carga de energía. Esto es calor. O sea, la polaridad es como la dualidad metafísica. Exacto. ¿Sí? La polaridad es el concepto de cómo se ve todo en un sentido dual. Fíjate, correspondencia también es dual. Causa-efecto también es dual. Acción-reacción, polaridad. Los dos puntos de un mismo objeto también es dualidad. Ritmo también es dualidad porque empieza por un punto y vuelve y la vibración vuelve también, al punto. porque donde el punto rebota, luego vuelve y rebota al mismo punto. Ajá, exacto. Generación también. Produces una cosa y se repite, se repite, se propaga. Vemos todo está respondiendo al mismo principio. En todo, dual. Por eso esto aplica a este universo, no aplica al estado de luz etérico o el universo original. Ahí no existe nada dual, solo es unicidad. Pero estas son las leyes que funcionan dentro del mundo dual. ¿Sí? Vibración igual. Entonces observa la polaridad. Tú dices, hay calor, entonces si hay calor, por cuestión de correspondencia debe haber frío. Pero son la misma cosa, estamos hablando de temperatura. ¿Sí? A más energía, es decir, a más oscilación de una longitud de onda por una frecuencia, la energía aumenta. Se mueven más los átomos. Reduces el movimiento de vibración y los átomos pierden velocidad. Entonces tenemos frío, pero es la misma cosa. Solo que en la proyección parecen dos cosas opuestas. ¿Sí? Todo es de la misma manera. Todo tiene dos cuestiones. Igual que si dices, tú estás dentro o fuera. ¿De qué? De una ubicación. ¿Qué tenemos en común? La ubicación. Partiendo del punto de vista de ubicación, tú estás dentro, yo estoy fuera. ¿De qué? De la casa. Dentro de punto de referencia punto de la casa. ubicación, uno se puede dar cuenta que no hay arriba o abajo en el espacio, ¿no? Claro. Solo hay una percepción del objeto al que nos referimos. El sujeto o el adjetivo. Puede ser temperatura, pero puede esa ser percepción casa. del espacio-tiempo ahí ya no sería dual, ¿cierto? Porque no encontramos la correspondencia. ¿En cuál caso? En el caso de que si no hay arriba, no hay abajo, porque no sabemos si el lado derecho es arriba, el lado ahí, Claro. ahí no hay dualismo, ¿no? Si nosotros nos encontrásemos en el espacio Esa ley etérea, y no hay materia, si no hay espacio en el universo, no hay ese tipo de materia, entonces no Para hay encontrar la distancia. Y si no hay objeto, no hay correspondencia. O sea, en pocas palabras, si quitásemos la materia y nos quedásemos solo con el no espacio, habría correspondencia. no habría dualismo porque no hay nada como punto de referencia. Nada que se le pueda oponer, nada que se le pueda crear polaridad, nada que pueda generar ritmo. Y a un que ritmo más produzca grande, vibración. y a un ritmo, y a una escala más grande, si comparamos un universo con otro universo, ahí sí ya empezaría el dualismo, o también seguiríamos hablando de la nada. Ya hablando en cánones de universos, no lo sé porque es que los universos siguen pautas no necesariamente similares un universo al otro. Este puede ser un universo de ondas, este puede ser un universo circular. No lo puedes saber este puede ser un universo porque está espiral. fuera de nuestra capacidad de los conceptos que la mente creó este universo. O sea, la mente creó este universo con unos cánones, que son estos 7 principios del dualismo. Otro universo a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver en ningún sentido. Puede que no aplique la gravedad,
puede que no aplique no sé, a lo mejor aplicará la vibración y la energía, pero a lo mejor la gravedad no aplica, o la materia, Y son de otra escala evolutiva, de otra... puede ser cualquier cosa, puede a lo mejor seres que no necesitan los ojos, o sea, puede ser cualquier cosa. ¿Cómo llegar a comprenderlo? Pues pedir que uno tenga una revelación de cómo será un universo de ese tipo. Yo una vez estuve como soñando, bueno, estaba soñando y en el sueño me hablaba como una entidad que era como púrpura y era como una gelatina ahí que no tenía cuerpo, ni cara, ni boca, ni nada. Y me decía que tenía como millones y millones y millones de años luz en evolución y que ya eran incorpóreos y todo eso y que ya para ello el conocimiento no era necesario. Es que ese es un buen ejemplo. Y puede que ni siquiera haya hecho falta que tuvieses un sueño o una visión basada en otro universo, sino en un estado de la otra octava. Porque si observas, nosotros estamos elevándonos, este es nuestro rango de esta octava, ¿no? ¿Sí? Está el escalador, re, mi, fa, sol, así. Aquí tenemos nivel 1, 2, 3, 4, 7 de vibración. Salta a la siguiente octava y tienes otra. Y a lo mejor no tenemos ni la más remota idea de cómo Sí, yo tengo funciona hambre, pero dentro para de un nuestro pan. universo la siguiente octava. No sé, yo tengo hambre, pero para un pan. Parece un pan. Espera, así es. Un pan. Y unas semillitas de sésame. No le vayas a echar sour cream. ¿Cómo le llaman aquí? El sésame, el ajonjolí. No le vayas a echar sour cream al pan. Si no te lo come con todo en tinta. Y tenemos entonces el ritmo, la continuidad, vibración, todo es vibración. No hay átomos si no es por vibración, no hay fotón. La Sí, vibración si no es por la vibración. composición energética de todo. Claro, todo es una oscilación de frecuencia de longitud de onda. Antes hablamos del pensamiento, el pensamiento es vibración. El pensamiento es pura vibración. La conciencia del universo que produjo vibración, cuando la conciencia del uno se proyectó en la fuente, perdón, cuando la conciencia de la que todos nosotros hacemos parte empezó a hacerse consciente dentro del espacio, de la proyección del sueño, que es lo primero que hay en el pensamiento, vibración. Entonces la vibración fue lo primero que se disparó. En el budismo lo llaman, en el hinduismo lo llaman Om. Om. ¿Sí? Esa cuestión, esta concepción o este mantra denota que el origen de todas las cosas fue vibración, un sonido. Por eso decían que tenían la creencia de que todo venía del sonido. El sonido era la fuente de todas las cosas, no el intelecto. Y después tenemos generación. La generación es la manera en la que las cosas se repiten. La generación, por ejemplo, en nuestro ámbito lo podemos ver en que el mismo árbol, sí, que tú estás viendo, tiene también su efecto en el dualismo. Él va a tener un aspecto de producción, saca sus hojas, saca una flor, saca un fruto, el fruto se cae o se lo come un animal, caen las semillas y vuelve a producir y se repite el mismo patrón, vuelve al mismo lugar, se vuelve a repetir y vuelve al mismo lugar. Y aunque no sea en el suelo, se lo lleva el viento, o se lo come se lo lleva un ave, o llega el mono y se lo come y se va por ahí corriendo, y a los 500 metros hace caca y deja ahí la semilla, lo que se cayó, y vuelve a producir, y ya está fermentada, y ya tiene compost. Y así vamos viendo que se repite. Entonces, en el ámbito de la materia, nosotros vemos cómo se produce la regeneración. ¿Sí? El hombre y la mujer se unen, pasan los cromosomas, se mezclan los cromosomas 23, pan, regenera y vuelve, se reproduce la célula, sale el niño, crece, conoce a la novia conoce a otro, no quise decir. Y al final vuelve a tener, y vas viendo que se repite, y el patrón se repite y se repite, y pasan los siglos, milenios, pero el patrón se sigue repitiendo el patrón, y ese es el proceso de regeneración. Ahora, eso en el ámbito de la materia, o en el ámbito de nuestra tercera densidad, pero si lo llevas a la cuarta o a la quinta, es lo mismo, vuelve y se sigue repitiendo, pero en otros cánones. O sea, el proceso de generación o de reproducción no es necesariamente a lo mejor con órganos como nosotros lo entendemos. Puede ser con la mente. De pronto con la mano en la pierna puedes penetrar ahí. Qué vista tan penetrante, ya quedé embarazado. ¿Sí? Más de hay muchas maneras. ¿Qué son las mudras? Es un sonido. Pero esa mudra no es como... No, mudra es una posición que se hace con las manos. ¿Con las manos? Este es espera, ya me hice un lío. Están los mudras, están los asanas y están los... Las asanas son, creo que, posiciones concretas en las que te pones. Uno diría que son estiramientos, pero en realidad son formas de relajación concreta a través de las cuales la conductividad de energía funciona mejor por los meridianos del cuerpo, por donde se ponen las agujas de acupuntura.
Y después está el mantra. El mantra es el que se produce un sonido. Y el mudra es una posición que es un gesto que se hace con las manos cuando se está en cierto proceso de relajación. Entonces puede ser, por ejemplo, amor, puede ser, por ejemplo, ¿cómo es? Ahora se me fue. Creo que es, no sé si es paz. ¿Cuál era paz? Creo que era con este. Bueno, sí, hay un par de ellos, no me acuerdo ahora muy bien. A lo mejor era este era paz, este era armonía, bueno, ahora no me acuerdo. Pero hay varios, entonces se supone que en sí no tiene nada, eso tiene poder. Pero como ya hay una educación sobre el significado, mientras estás haciendo el ejercicio, tú te estás sugestionando a través del símbolo. ¿Sí? Para estar pensando en el símbolo de paz, en el símbolo de armonía, en el símbolo de amor, integración y demás. Bien, entonces esos son los 7 principios del mentalismo. Yo creo que ya abarcamos lo que íbamos a mencionar hoy. Y el efecto espejo, que alguien lo estaba mencionando también por el WhatsApp hace un rato. Y listo. ¿Quieren preguntar algo? Ay, Renzo, volviste a aparecer. Se han producido bastantes perros en este barrio. Se engendraron el tema de comprar a la policía. A ver, ¿qué es esto? A ver. Que estaban yo un rato comentando. Hola por ahí. Hola Jorge Cermeño, Joel. Dios te bendiga igual. Amigo mío, Héctor Barnica. Saludos. Artur Puello. Albi Pérez. Renzo. Saludos. Saludos, me dice. Salúdame a mi famoso. Paula Bañuelos, hola. El que manda Marisol Chum, hola. Gerge, Sandra Patricia, hola. Elkin Camino, Luis Enrique, Carlos Martel. Todos estaban con ganas. Ahí está el Racedi, que es este más entrometido. Adrián Santos, Renzo, Germán Jiménez. Che, ¿cómo estás? Otto Lajore, Orestas. Pero si este ni siquiera sabe español. Bueno, no importa. Orestas es de, ¿cómo se llama? De Rumanía, no me acuerdo. Rosana, Zampati, hola. Heaven Cloud, hola Celi de México. Las tenía San... A ver. Sí, Sandres. Celia Retola. Uy, había un montón de gente conectada, hasta mi hermana, mira. Hola, Curtis. Jan Luna. Ver, este eres tú. Salúdame a mi famoso. Sammy Rodríguez. Bueno, gracias a todos por participar. Y aquí terminamos. No hay preguntas. Bueno, bendiciones. Ya cierro por aquí.